entrada, muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este evento virtual. Hoy en día sí vamos a empezar a aprender a utilizar estas herramientas que bajo otras circunstancias pues normalmente nos han brindado una manera de comunicarnos, y ahora pues es la manera de comunicarnos. Espero que todos se encuentren bien con sus familias, y pues el día de hoy vamos a tratar un tema que efectivamente es muy relevante, porque finalmente toda la crisis que estamos viviendo se está dando en un contexto de la globalización. Es decir, la rapidez con la que se ha expandido esta pandemia, pues precisamente se ha basado sobre los medios de comunicación que nosotros hemos utilizado precisamente para unir al mundo, en particular, evidentemente, el mundo de los viajes aéreos que han conectado todos los diferentes países. Ahora, nada de esto es nuevo, finalmente. Recordemos que en 1918 hubo la influenza española, que dentro de lo que es la era moderna, relativamente hablando, ha sido de las más, de hecho, la pandemia más mortífera de nuestra historia, de nuestra memoria relativamente reciente. 50 millones de personas fallecieron en aquellas 2 o 3 olas de la pandemia que sucedieron con la influenza mal llamada española, porque de hecho no inició en España, inició curiosamente en Estados Unidos, pero rebotó en Europa, y luego se recogió la idea de que había empezado en España. Hoy en día vamos muy avanzados con varios temas. Pues bueno, eso fue el tema de mi artículo el día de hoy en el periódico El Heraldo, y también les voy a compartir eso. Queda claro que la ponencia original que tenía contemplado para todos ustedes, evidentemente ha cambiado radicalmente, precisamente porque pues muchos de los datos que yo les voy a compartir de todas maneras, porque se me hace que son relevantes, no son necesariamente los temas que les están ocupando mentalmente el día de hoy ante una circunstancia, una situación en donde todo está cambiando constantemente. El día de hoy partimos nada más ni nada menos con un paquete aprobado en Express por parte del gobierno americano, firmado inclusive por el actual presidente de los Estados Unidos, de más de 1 trillón, en inglés, billón en español, de dólares. Estamos en la muy extraña situación, una gran ironía, que la frontera Estados Unidos y Canadá está hoy en día bloqueada, está hoy en día muy limitada para el tránsito de personas, mientras que la frontera México-Estados Unidos, que ha sido la fuente de tanta atención mundial, sigue abierta, en gran parte porque hasta hoy, a Dios gracias, el caso de México ha sido relativamente limitado el contagio en comparación con otros países. Y si quieren, también podemos hablar un poquito de esas cifras. El día de hoy yo estoy hablando como miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, presidente de la Fundación Imagen de México, empresario, como CEO de International Capital Partners, pero también les comento un poco como mencionó Gaby. El hecho es de que como parte de un equipo ampliado por el lado de mi papel como comentarista de Azteca Noticias, pues también les puedo brindar algunas ideas sobre cómo se está cubriendo esta crisis en nuestro país. Aprovechando la situación, por lo menos para brindarles los datos que prácticamente en toda ocasión ofrezco a los diferentes, eh, miembros del público en diferentes espacios en donde doy estas conferencias, tanto en Estados Unidos como en México. Empiezo diciéndoles que pues la relación México-Estados Unidos es la relación más intensa, la más integral, la más integrada de dos países grandes en el mundo. Tenemos, por un lado, la frontera más legalmente cruzada del mundo, es decir, 1 millón de cruces fronterizos al día
a través de 330 puertos de entrada. Tenemos por mucho la sociedad más integrada del planeta Tierra, poniéndole números. Tenemos el equivalente a la población de Canadá de mexicanos en Estados Unidos, 37 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 80% son o ciudadanos americanos o inmigrantes documentados. Es decir, la experiencia del mexicano en Estados Unidos no es una experiencia indocumentada en su gran mayoría. Esa es una falacia que manejan los medios simplemente para llamar la atención, pero la realidad es que la experiencia del mexicano en Estados Unidos se extiende tan lejos como es nuestra historia misma. Es decir, Estados Unidos no se entiende sin México y México a su vez no se entiende sin Estados Unidos. Ustedes han de saber que no nada más es una integración de un solo lado. México es, de hecho, el principal lugar para donde radican los expatriados americanos. En cualquier momento dado hay entre 1 y 3 millones de estadounidenses en México, que es entre 4 y 12 veces más el segundo lugar, que es Canadá. México no nada más es el principal destino para los americanos, sino que de la lista de los primeros 5, México recibe más visitantes americanos que el resto de los top 5 juntos. Es decir, para que se den una idea, bueno, hasta antes de esta crisis, evidentemente, 1 de cada 4 vuelos que salía desde Estados Unidos hacia destinos internacionales en todo el planeta, es decir, 1 de cada 4 de los vuelos internacionales que despegaba desde la superpotencia de los Estados Unidos, su destino era México. De tal manera que pues no se puede comparar, esas cifras simple y sencillamente no se ven en ninguna otra parte del mundo. Y se refleja también en la infraestructura internacional, la infraestructura de convivencia bilateral que tenemos. No nada más a través de mecanismos que todos conocemos, como en este caso el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado y puesto en marcha el 1 de enero de 1994, y ahora sucedido o a punto de ser sucedido precisamente por el USMCA o en español el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, uno de los tratados más importantes desde la perspectiva de volumen comercial en el planeta Tierra. De hecho, ustedes les puedo comentar incluso este concepto de, por ejemplo, lo que es América Latina para México es irrelevante en el contexto de la relación México-Estados Unidos. Y les doy un dato que tuve la oportunidad de compartir cuando di la presentación. Y llegó el gobernador Abbott de Texas hace un par de años aquí a la Ciudad de México y un servidor tuvo oportunidad de presentarlo y le dije directamente, porque él mencionaba mucho que México era puente hacia América Latina, le dije, señor gobernador, con todo respeto, no somos puente, en este contexto no somos, no somos puente. En este contexto, América Latina es de hecho irrelevante y les comparto el dato. Hay más comercio entre México y Texas, no entre México y Estados Unidos, solamente entre México y Texas, que todo lo que comercia todo el resto de América Latina en su conjunto. Es decir, nosotros comerciamos más con Texas que todo lo que comercia con todo el planeta Tierra, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, 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 con el mundo. Entonces, para nosotros, para referencia de nosotros, otro dato que les puede interesar es el hecho de que en ese contexto, Laredo, Nuevo Laredo es hoy en día el puerto de cualquier tipo más importante de todo el hemisferio. Es decir, hay más comercio a través de Laredo, Nuevo Laredo y sus 4 puentes, incluyendo el puente neoleonés de Colombia, Nuevo León, y que hay más comercio ahí que incluso puertos marítimos que normalmente se llevan el primer lugar, incluyendo Los Ángeles, Long Beach y demás. Y eso es verdaderamente increíble. En el mundo del comercio internacional, el hecho de que un puerto terrestre tenga más flujo que un puerto marítimo de la talla de Nueva York, de la talla de Los Ángeles, Long Beach, es inaudito. Y ese es el tamaño de la relación entre México y Estados Unidos. Reflejado también, por cierto, en nuestras representaciones diplomáticas. El único lugar, de hecho, donde
todas las dependencias del gobierno americano están representadas. El único lugar fuera de Washington en donde eso es cierto es la gran Ciudad de México. En el caso de México, México tiene la presencia consular más grande de cualquier país en cualquier otro. Tenemos más de 50 consulados en Estados Unidos, que eso simple y sencillamente no tiene ningún parangón en ninguna otra parte del mundo. De tal manera que se trata, como les mencionaba al principio, de la relación bilateral más intensa, los dos países más integrados de todo el mundo, sin punto de comparación. Es decir, no lo digo con ningún titubeo, de hecho, no está ni siquiera abierto a debate. Las cifras son apabullantes. Y esto no es nada nuevo. Y esto es algo que también muchas veces ignoramos, tanto los mexicanos y sobre todo los estadounidenses, que es el hecho de que esta integración no es de hoy, esta integración es del inicio, no nada más desde la perspectiva de que alrededor de un 35% del territorio americano en algún momento fue parte de México, sino que algo que perdura hasta el día de hoy, por ejemplo, el hecho de que el signo del dólar es en realidad el signo del peso. Cuando Estados Unidos decidió adoptar un símbolo para su moneda, ellos recogieron el símbolo de la moneda que valía en esa época en todo el hemisferio occidental, que era precisamente el peso. De hecho, las rayas son Nueva España y España unidos. Ese es el signo del dólar. También hace referencia a las columnas de Hércules en España, cuando que se adoptó el P, que originalmente era una P, con dos columnas de Hércules, pero finalmente era el peso. Nueva España y España unidos. Eso se adoptó en Estados Unidos como el símbolo de la moneda por la simple razón de que el principal lugar, de hecho el único lugar donde se acuñaba la moneda en las Américas, era precisamente en la Ciudad de México, que tenía la primera casa de la moneda de toda nuestra región. Y esto no nada más era a nivel América del Norte, también les comento, la palabra yuan. La palabra yuan es una palabra descriptiva, significa moneda redonda, y la moneda redonda que estaban describiendo en China era precisamente el peso mexicano. El peso de plata era la moneda oficial, la moneda de intercambio del imperio chino en el siglo XVII. Repito, nada de esto es nuevo. El papel que ha jugado México a lo largo de los siglos y esta integración que se ha dado con nuestro vecino del norte, no nada más es no es un fenómeno nuevo, y de hecho lo podemos entender como, para efectos prácticos, México es por mucho el país más importante para los Estados Unidos. Entonces, todo esto para comentarles el hecho de que algo que nosotros muchas veces perdemos de vista es que México es fundamental, es decir, Estados Unidos depende directamente de un México cooperativo y estable. No nada más para temas económicos, que muchas veces somos los que resaltamos, sino para algo mucho más importante, que es para su seguridad nacional. Estados Unidos requiere de un México que tenga la capacidad de vigilar sus fronteras, que tenga la capacidad precisamente de intercambiar información. Nosotros les damos la información de arribos a nuestro país, de llegadas a nuestro país, de terceros países. Nosotros compartimos ampliamente todo esto. Ahora lo hacemos evidentemente con muy buena fe, y muchas veces fallamos en el entender que nosotros somos tanto o más importantes para los americanos que ellos son para nosotros, por la simple razón de que Estados Unidos es el país con más enemigos del mundo y es una superpotencia, de tal manera que dentro de esta relación bilateral, quienes más tienen que perder por naturaleza son ellos. Y eso simplemente lo menciono en el contexto de que los mexicanos ubiquemos que cuando nosotros nos sentamos en una mesa con los americanos, nos estamos sentando como iguales. Cometemos a menudo el error de pensar que hay una asimetría en esa relación, y me he cansado hasta la saciedad en reporte tras reporte del COMEXI, que es el principal think tank en México, en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a mencionar el hecho de que nosotros tenemos que adueñarnos, tenemos que realmente vivir y
y adentrar ese conocimiento y ese saber que nosotros nos estamos sentando en esa mesa como iguales. Gabriela, si te parece, ese es un bosquejo general acerca de todo lo que normalmente comento sobre esta relación bilateral. Tengo evidentemente muchas más cifras, tengo otras maneras de abarcar el mismo tema, pero como comentábamos un poco antes de iniciar esta pequeña presentación, tú y yo, creo que valdría la pena tratar de pasar al contexto actual, lo que está pasando, por lo menos lo que percibimos o lo que estoy percibiendo que está pasando en diferentes lados y tal vez entablar una conversación con nuestro público. No sé cómo veas. Claro, por supuesto. Nada más para recordarles a todos que el chat está abierto en donde pueden mandar preguntas, comentarios. También en caso de que alguien quiera participar más activamente, lo pueden hacer con mucho gusto. Pues miren, si quieren, les voy dando, el día de hoy publiqué en el periódico El Heraldo un editorial que estoy haciendo en aquel espacio y si quieren, les doy algunos de los apuntes relacionados con las primeras impresiones de esta situación crítica en la que estamos viviendo, que lamentablemente, por lo visto, solamente estamos en el inicio, en este esfuerzo de confinamiento, en este esfuerzo de cuarentena que estamos viviendo. El primer apunte, les comentaría que realmente a nivel internacional, salvo Taiwán y Singapur, realmente ningún gobierno ha enfrentado la crisis con la seriedad que ameritaba la situación. Hoy en el New York Times había algunos reportes acerca de que científicos oficiales de China en diciembre que tenían ya resultados en donde salía el que ya se estaba generando un problema, destruyeron esa evidencia. En el caso de los Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos que se perdieron 2 meses por parte del gobierno federal en el que ellos rechazaron las pruebas que se le estaban ofreciendo por parte de Corea del Sur, que sí funcionaban, y empezaron a desarrollar pruebas fallidas en aquellos países. Evidentemente, en el caso de México, pues bueno, ha sido patente una falta de liderazgo y una descoordinación. Hoy en día estábamos viendo que muchos de los estados están tomando decisiones unilaterales cuando de hecho hay un consejo especializado precisamente del más alto nivel integrado a nivel federal para coordinar los temas de la salud, de emergencias de salud, y no se está utilizando. Eh, yo simplemente les quisiera mencionar el hecho de que para efectos internacionales y uno como analista internacional, les puedo mencionar que los los elementos importantes en estos temas son, primero, transparencia, luego despliegue generalizado de pruebas, luego cuarentenas tempranas y luego una logística impecable. Es eso, básicamente. No es inventar la rueda, no estamos hablando de una situación muy extraña. Estas cosas son lo que constituyen, para efectos prácticos, un buen gobierno, y eso es lo que deberíamos estar exigiendo nosotros e inclusive los americanos. Se puede controlar el problema. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes que nos arroja Taiwán y Singapur, en donde sí se hicieron bien las cosas, pero sí se requiere poner a un lado un poco la grilla y privilegiar el profesionalismo que a menudo ha hecho mucha falta. Un segundo apunte es el hecho de que hay indicios de que la transmisión de este virus se dificulta en latitudes con climas más calurosos y húmedos, es decir, tropicales. Hoy en la primera plana del periódico Reforma viene precisamente un mapa donde se habla del paralelo número 22, el 22 grados, que curiosamente en el caso de la República Mexicana pasa por San Luis Potosí. Eh, Evidentemente todo esto es información muy preliminar, no ha pasado suficiente tiempo para convalidarla. Sin embargo, hay indicios de que efectivamente hay una banda de propagación que ha sido mucho más agresiva, en donde se encuentran precisamente Hubei, China, Japón, Corea, Europa y la parte norte de Estados Unidos, en donde más se ha visto las afectaciones, en este caso el estado de Washington y la ciudad de Nueva York, que está viviendo una situación extremadamente difícil.
Probablemente desde la perspectiva de analista, yo les diría que el caso más interesante para mí ha sido Tailandia. Tailandia es un país tropical con una población semejante a la de Italia, que tiene apenas unos 177, 200 contagios. Esto a pesar de que fue el segundo país en términos cronológicos en confirmar un portador del virus después de China, de tal manera que desde el 13 de enero Tailandia ha tenido este contacto con el virus y sin embargo el número de casos todavía se mantiene relativamente bajos. Esperemos que eso se mantenga. No estoy diciendo que está comprobado porque no lo está. Todavía no ha pasado suficiente tiempo para comprobarlo. Simplemente se los comento como parte de una serie de observaciones que se han hecho en la Universidad de Maryland y en Johns Hopkins University. Nada de esto también, y voy a ponerlo en otro contexto, nada de esto justifica el no actuar de la manera más temprana y más contundentemente posible. Las consecuencias de no hacerlo, como sabemos bien, pueden ser catastróficas y por el momento lo único efectivo es precisamente este aislamiento. Sin embargo, no voy a ignorar lo que estamos observando a nivel internacional y los casos que estamos viendo. Un tercer apunte sobre esto. Si lo que acabamos de mencionar resulta ser cierto, la pandemia tendrá estacionalidad. Eso es un tema muy importante, independientemente de cómo eventualmente tenga su desenlace en países tropicales como el nuestro, y particularmente les comento de esta línea de 22 grados que más o menos parte a México en 2, le llega aproximadamente a la altura de San Luis Potosí. Todo lo que hay abajo de San Luis Potosí estaría un poco más a salvo bajo este orden de ideas que la parte norte del país. Sin embargo, en lo que significa a nivel general es que habría una estacionalidad, es decir, bajaría el nivel de contagio en los meses veraniegos y luego regresaría en el invierno en el hemisferio norte. Esto se asemeja, de hecho, a lo que sucedió en la pandemia de 1918, la influenza mal llamada española. Y de hecho, les comento, pues desafortunadamente, la buena noticia es que si esto es cierto, entonces habría una especie de respiro en el verano, pero la mala noticia es que si sigue la estacionalidad de la influenza española de 1918, la segunda ola sería incluso peor que la primera. De tal manera que la esperanza es que para ese entonces, es decir, para ese octubre, que en el hemisferio norte podríamos estar volviendo a ver un repunte, ya tendríamos ya sea una vacuna o un antiviral que pudiera funcionar. En ambos frentes, cabe señalar, en ambos frentes hay pues por lo menos indicios que pudiéramos tener el avance. Así como esta pandemia solamente existe en el contexto de un mundo globalizado, la solución también se está agarrando velocidad precisamente por la globalización. Es decir, por mucho la enfermedad más rápidamente mapeada desde la perspectiva genética, por mucho la más rápida en términos de esparcir el conocimiento sobre de ella, es precisamente esta. Ya tenemos un mapa genómico, ya tenemos mucha información acerca de cómo existe, de tal manera que en ciertos espacios ya se está avanzando. Y eso me lleva eso me lleva al cuarto apunte. Así, en cuestión de días, como les acabo de mencionar, se mapeó la genética y ya se ha empezado a probar una posible vacuna. Esto es por parte de Moderna Therapeutics, esto es en la ciudad de Boston, aparte de otra empresa en China que están ya en pruebas clínicas acerca de lo que se pudiera tal vez representar como una vacuna. Los famosos 12 a 18 meses que habíamos escuchado originalmente, si esto es cierto, esperaríamos que pudiera adelantarse y pudiéramos por lo menos tener una mínima respuesta para octubre, en dado caso de que se dé la estacionalidad y que de la segunda ola en el hemisferio norte sea peor que la primera, como lo fue en 1918.
un grupo de científicos colaborando con la Universidad de California. También tiene importantes avances en el espacio de antivirales, lo cual sería una espectacular noticia que se pudiera manejar ese antiviral para mitigar los estragos de una persona infectada y pasar a que esto fuera simplemente una enfermedad que se pudiera combatir con antivirales sin tener que pasar a mayores. Y el quinto apunte, si el cuello de botellas, este quinto apunte se me hace que es más importante que todos, porque tiene que ver con cómo le exigimos a nuestro gobierno. El mundo tiene una cantidad brutal, inaudita, hasta casi imposible de contemplar de herramientas. Tiene una cantidad estúpida de recursos a su alcance, sobre todo hoy que hay fuentes enormes de financiamiento para los esfuerzos, sobre todo hoy que tenemos una cantidad jamás vista en términos de grandes cerebros científicos y demás. Y si el cuello de botella son precisamente camas en hospital y respiradores, pues enfocémonos en desplegar camas y respiradores temporales. Trato de resaltar el hecho de que muchas veces estos problemas que nosotros vemos como apocalípticos o como casi de retribución divina, en realidad se deberían de enfrentar con un esfuerzo logístico serio. Somos una potencia, estoy hablando ya de México, somos una potencia manufacturera avanzada y tenemos los recursos para enfrentar esta situación. Solo es cuestión de organizarnos. No tenemos por qué reaccionar con miedo o por qué reaccionar de una manera que pareciera que estamos tratando de evadir la realidad, que eso es un poco los dos frentes que hemos visto en México. Terror paralizante y el síndrome del avestruz, ¿no? Con la cabeza metida por debajo de la tierra. No, ninguno de esos dos es la manera de hacerlo. Tenemos empresas de clase mundial con una capacidad logística y de despliegue que son de las mejores, no nada más de la región o de nuestro país, son las mejores del mundo. Estoy hablando de los Bimbos, los Cemex, los FEMSAs, etcétera, que son organizaciones que están increíblemente bien articuladas y que tienen una capacidad de despliegue logístico brutal. A su vez, desde la perspectiva manufacturera, pues ustedes saben que somos el cuarto exportador en términos de automóviles, somos uno de los pocos países, de hecho, somos uno de 2 países que fabrica fuselajes de carbón mixto, lo más avanzado en esa industria. Los nuevos motores de General Electric, los nuevos motores jets para los aviones de General Electric, no nada más son fabricados en nuestros clústeres aeroespaciales en México, sino que fueron diseñados aquí. Entonces, si el tema son respiradores y camas, pues no es más que poner manos a la obra y hacer eso, y encontrar los cuellos de botellas y resarcirlos. Esta es la peor crisis de salud mundial desde hace 100 años. Probablemente también sea la peor crisis económica, por lo menos desde esta perspectiva. Evidentemente, decir ese tipo de cosas en México, pues son palabras mayores, porque sí hemos tenido unos cracks brutales por cuestiones autoimpuestas, pero es la primera crisis mundial de su tipo. Pero tenemos los herramientas, precisamente enfoquémonos en darle solución con el enorme poderío tecnológico y organizacional que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Agustín, agarrando un poco ese hilo del comercio, pues uno de los temas que ha causado mucha incertidumbre ahorita, pues son el tema que tiene que ver con las fronteras. Ya vimos a varios países que están cerrando sus fronteras o limitándolas, pues para tratar de limitar pues el contagio de las personas. Y pues obviamente se está considerando este cierre entre México y Estados Unidos. Entonces, en el caso de que se cerrara la frontera entre los Hasta dos, ahorita no, ¿eh? ¿no? O sea, no, o sea, si hay gente que cree, o sea, si han escuchado rumores, eso no es cierto. De hecho, hay una serie de señalamientos por parte de Customs and Border Patrol, el famoso CBP, que han desmentido una y otra vez el hecho de que esto esté sucediendo. Lo que está pasando en la frontera México-Estados Unidos es que, como buenos derechistas que son, con el gobierno federal están utilizándolo como
como una oportunidad de cerrar más las fronteras respecto a la migración. Pero nada de eso tiene que ver ni con el intercambio legítimo o los cruces legítimos. Yo estoy hablando evidentemente 3:30 de la tarde, hora del centro, 18 de marzo de 2020. No necesariamente se va a mantener así, pero hasta hoy el acuerdo realmente por parte de Estados Unidos acerca de sus fronteras es únicamente con Canadá. La frontera México-Estados Unidos sigue abierta y sigue básicamente a capacidad. Una de las razones, pues, en términos generales, México no se ha vuelto particularmente un foco, y mientras Estados Unidos se mantenga como mayor foco de infección que nosotros, pues políticamente será viable por parte del gobierno federal americano mantener la frontera abierta. Si esas tasas se invirtieran, evidentemente, créanme que cerrarían la frontera. El lado mexicano, evidentemente, yo creo que la actitud del gobierno federal mexicano de una especie de generosidad y apertura, correcta o no correcta, basada, y eso sí se los puedo decir, basada sobre recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre el tema de la fase 1 y la fase 2, el tema de lo que le llaman community spread o el intercambio comunitario, y el hecho de que seguimos en fase 1. Pero la actitud de México, que bien podría ser más bien hoy en día, México quien decidiera cerrar la frontera con Estados Unidos, en una de las grandes ironías, sería en este momento no está pasando. Eso es uno. Dos, la parte comercial definitivamente no está pasando. Una de las vertientes más importantes del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, ahora que está trabajando o se trabajó desde hoy en la mañana el cierre parcial de su frontera, es que el comercio no está siendo afectado entre Estados Unidos y Canadá. Ese mismo modelo, en la medida de que sucediera en nuestra frontera, no les puedo garantizar nada en estas épocas, pero prácticamente yo diría que sería el mismo modelo. Es decir, el comercio entre México y Estados Unidos no se vería afectado por un cierre en la frontera, a menos de que veamos una evolución de esta situación que vaya mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahorita. Perfecto. Ahora otra pregunta, ¿cuáles son algunos de los efectos que tú podrías ver a largo plazo que esta pandemia causaría entre la relación bilateral de México y Estados Unidos? Uf, eso sí va a depender mucho del desenlace. Estamos en los primeros días de esto. Aunque cada día parece una eternidad, finalmente no ha pasado mucho tiempo, mes y medio, vaya, hasta, pues, ¿cuántos meses? 3 meses desde casi que nos enteramos de que eso existía. Estamos, cuando cerraron la escuela de mi hija, que el viernes pasado fue el cierre de las escuelas, es cuando empezamos este distanciamiento social en México. Entonces, en realidad es muy, muy, muy temprano saberlo. Lo que han resaltado los internacionalistas es el hecho de que este tipo de emergencias que surgen, que son o sea, es una pandemia por naturaleza, es internacional, es una oportunidad para los xenófobos de rechazar el exterior, es decir, es una excusa más para decir todo lo de fuera es horrible y vamos a cerrar nuestras fronteras. Eso puede ser, definitivamente. Ahora, la verdad es que a mí me preocupaba muchísimo más desde la perspectiva de México y Estados Unidos la xenofobia que se estaba gestando durante la campaña de Donald John Trump en el 2016. Y una vez negociado el TEMEC, ahora ya aprobado por los 3 países, que ahí hay un pequeño problema, digo, esto es un pie de página, pero el TEMEC, lo último que recogió el Parlamento canadiense hace aproximadamente que unos 5 días, no, ahí les va. Si nosotros lo reportamos el sábado, sí, hace aproximadamente 6 días, el viernes pasado, fue precisamente la aprobación del TEMEC, que era el último que hacía falta. Los americanos me dicen, yo coordino un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en el COMEX y en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y dos de mis miembros de mi grupo de trabajo son precisamente Juan Carlos Baker y Ken Smith, que a pesar de los nombres son los subsecretarios o las personas encargadas durante la negociación
por parte de México de la negociación del TEMEC. Ellos lo que me están diciendo es que hay presión por parte de Estados Unidos de implementarlo ahora en junio. Eso sería muy complicado porque no se pueden dar las reuniones de homologación que requeriría una implementación del TEMEC. Pero en este momento está vigente el Telecán, el NAFTA, y está sucediendo esto. Si en un futuro esto se utiliza por parte de los disque nacionalistas xenófobos para excusar su rechazo al mundo, eso todavía no lo sabemos. Yo en lo personal, francamente, lo dudo. Bueno, otro tema que está causando también pues mucha incertidumbre y preocupación pues es el costo del dólar ahorita, ¿no? Estamos viendo cómo pues sigue incrementando, estaba en casi 24 pesos creo que el día de hoy. ¿Tú cómo percibes que esto pues siga cambiando en las siguientes semanas? Digo, sabemos que pues es algo que cambia cada día, ¿no? Pero desde tu punto de vista y experiencia, ¿cómo crees que esto siga afectando el dólar y sobre todo eso luego cómo afectaría pues el comercio entre ambos países? la, la trillada tormenta perfecta, ¿no? Estaría menos preocupado por el peso si no hubiera sucedido lo que sucedió al mismo tiempo que la crisis del COVID-19. Esto es que Rusia se retira de un acuerdo que tenía con la OPEP y decide simplemente lanzarse contra los productores de petróleo, del famosísimo shale, del fracking, de esquisto, como le quieras decir, de los Estados Unidos. Ustedes saben que uno de los fenómenos más importantes del mercado de energía en los últimos años o en las últimas décadas ha sido precisamente el surgimiento de Estados Unidos como el principal productor de petróleo en el mundo. Eso ha sido un cambio radical, es decir, hoy en día Estados Unidos no importa petróleo, de hecho lo exporta. Entonces, como lo hace a través de estos mecanismos de tecnología, de fracking, pues, entonces los acuerdos para mantener los precios altos por parte de la OPEP y Rusia, que se han estado renovando muy constantemente y han mantenido un precio relativamente alto del petróleo, esos acuerdos terminaron o se dieron por terminados por parte de los rusos con una intención expresa por parte de Rusia de romper y quebrar a las empresas de fracking en Estados Unidos, a las empresas que se están dedicando a esta extracción. De tal manera que, pues, eso causó que hoy en día la mezcla mexicana, por lo menos la última vez que lo vi hace unas cuantas horas, estaba a $18 el barril. La cobertura en México anda por ahí de $49, pero no es un mecanismo inmediato. O sea, no es decir, México no simplemente agarra y dice, pues yo tengo cobertura, entonces me van a entregar $49 el barril. No, tú lo vendes al precio del mercado durante todo el año y luego al final del año hay una especie de ajuste en donde se ajustan las cuentas y si tu cobertura significa que se te debe algo de dinero, pues ese dinero lo cobras, pero no es un mecanismo inmediato de liquidez y eso pone a Pemex en particular, que evidentemente es una vergüenza nacional, si no es que internacional, una fuente de enormes problemas desde la perspectiva de corrupción y desde la perspectiva sobre todo de esta mitología que se ha generado en torno a esta espeluznante paraestatal que es Petróleos Mexicanos, que curiosamente, si no mal recuerdo, bueno, de entrada hoy, 18 de marzo, que por cierto es mi cumpleaños, pero también es el cumpleaños de Pemex por la expropiación petrolera, si no mal recuerdo, son 82 años, 1936, bueno, ahora lo buscamos, entonces serían 84 años. El asunto es que Pemex estaría este año, incluso bajo otras circunstancias, teniendo su calidad de financiamiento reducido por abajo de niveles de inversión y eso impacta a la situación en México. Ahora, el peso está más o menos a 24, está un poquito abajo. Hay otro elemento que es independiente de la catastrófica situación de Pemex y la catastrófica situación internacional con el petróleo y este extraño fetiche que trae el gobierno federal con los hidrocarburos que francamente le están causando mucho daño a las finanzas
nacionales, que es el hecho de que estamos en una etapa de pánico dentro de los mercados. Esa etapa de pánico que se manifiesta en estos movimientos tremendos de la bolsa. Ustedes saben que ya el día de hoy, con esta caída de 6%, está cerrando por abajo de los niveles la bolsa la bolsa de Nueva York que tenía en la inauguración del actual presidente Trump, de tal manera que estamos en una etapa de pánico dentro de los mercados en donde para efectos prácticos estamos en la etapa de nada vale nada, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos viendo con un peso a 24 definitivamente tiene que ver con lo subyacente del mal manejo de México por parte de muchos diferentes frentes, que si quieren luego podemos platicar, pero también tiene que ver con el ánimo de los inversionistas. Ustedes recuerden que la razón por la cual se mantuvo el peso fue precisamente por lo que se llama el carry trade. El carry trade es el spread o la diferencia entre las tasas en Estados Unidos que ya incluso antes de esto ya estaban en niveles de 1,5% y las tasas en México que hasta recientemente estaban en 8%, ahora en 7%. Entonces, ese carry trade, lo que le llaman el unwinding del carry trade, es decir, como cambiaron las circunstancias, las posiciones que respaldaban al peso se están destornillando o se están desenvolviendo y es por eso que hay una enorme cantidad de pesos que se están ofertando en el mercado. Entonces, esas tres diferentes situaciones están presionando mucho el peso. De ahí a que cuál sería el valor real del peso, eso ya es un tema muy subjetivo y no sé cómo vamos a quedar relativamente hablando cuando salgamos de por lo menos la primera fase de esta crisis, que espero que sea más o menos como en unas 8 semanas. No se me haría extraño que el peso se mantuviera en niveles de 23, y pues bueno, pero evidentemente no tengo ninguna bola de cristal. Bueno, antes de continuar, feliz cumpleaños. No sabíamos que hoy era tu Gracias. cumpleaños, entonces muchas gracias todavía más por estar aquí. Otro tema que yo creo que pues no podemos dejar pasar es que pues este año es año de elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y entonces pues agregar esta pandemia agrega como otra fase, otro layer pues, los temas que se están tratando y sobre todo algo que la gente tiene que considerar pues al momento de votar y al pues nosotros tratar con muchas empresas que dependen de Estados Unidos y de las políticas que se tratan. ¿Cómo crees que esto pueda afectar pues justamente este año de elecciones, no nada más pues de manera interna en Estados Unidos, pero pues también obviamente externa con México? Eh, Efectivamente, este es un año de elecciones. Algo que estaba dando incertidumbre al mercado, que era la participación de Bernie Sanders, que es un mega socialista, una persona que tenía la idea de cambiar toda la relación interna de la organización económica de los Estados Unidos, implementar el incremento de impuestos más grande de la historia. Es un hombre profundamente proteccionista. De hecho, él era uno de 3 diferentes senadores que estaban en la contienda como precandidatos para la candidatura demócrata y fue el único de los precandidatos demócratas que son senadores que votó en contra del TEMEC. Entonces, el hecho de que Bernie Sanders para efectos prácticos se haya retirado, no, todavía no oficialmente, pero se haya, sobre todo con los resultados de ayer, en donde ya muy contundentemente Biden acabó ganando todas las contiendas que se llevaron a cabo, incluyendo una muy importante que era Florida. De hecho, en Florida ganó todos los condados de Florida, lo cual fue impresionante. Eso le quita un elemento de incertidumbre a la situación que a nivel personal yo estaba particularmente preocupado. El señor Sanders me preocupaba por muchos diferentes frentes, particularmente no nada más su posible impacto sobre la economía americana, sino el hecho de que quisiera otra vez abrir el capítulo del comercio en América del Norte, particularmente con México, que no le tiene ningún gusto. Y que también pudiera ser un impulso para los avances de esta izquierda extraña, insistente, retrógrada y que yo no acabo de entender, pero también ustedes saben que traía un extraño fetiche por estos dictadores, dictadosuelos de quinta,
en América Latina que dicen ser comunistas o socialistas o como les quieran llamar el día de hoy, pero el asunto es que el que haya salido de esa contienda un hombre que en una de sus principales entrevistas, siendo líder en la contienda demócrata, decidió dedicarle tiempo a justificar al dictador Fidel Castro, hablando de que por lo menos había empezado con proyectos de alfabetización en Cuba, que es más allá de la imaginación, como si eso justificara la situación espeluznante en aquella isla. De toda esa persona, el hecho de que ya está fuera de la contienda reduce ese cachito de incertidumbre. Ahora, el problema no deja de ser muy grave respecto de lo que pudiera suceder en este entorno cambiante. De entrada, tenemos el actual presidente de Estados Unidos ya está siendo de alguna manera protegido de exponerse al COVID-19, pero pues hay una campaña, ¿no? Y esta enfermedad es muy, muy contagiosa y sabemos que el candidato de quedar así, el candidato Joe Biden, que pudiera ganarle a este señor Trump, precisamente pues está en una edad de 77 años, que tiene tasas de mortalidad en términos del COVID-19 del 20%. Entonces, estamos en una situación extremadamente peligrosa desde la perspectiva del virtual candidato demócrata para contender en estas elecciones de noviembre en Estados Unidos. Todavía no está definida la manera en que la gente está percibiendo, depende mucho de la narrativa que se genere en torno a las estupideces que se cometieron por parte del gobierno americano de haberse esperado, de haber perdido 8 semanas en este proceso de desarrollar las pruebas para estar listos para la llegada, de tal manera que sucedió muy tarde, pero ahora lo están tomando muy en serio. Está también en entredicho si la respuesta económica, que ha sido pues de aventar mucho, mucho, mucho dinero al problema, pero en un esquema donde ha faltado coordinación. No sabemos todavía si el electorado americano va a tener, pues va a percibir todo esto como la gestión catastrófica que ha sido. Y todo también va a depender de los niveles de muertos. Ustedes, los invito a que vean el estudio que finalmente le dio la vuelta a la opinión del actual presidente de los Estados Unidos. Fue un estudio que se publicó hace 2 días por parte de University College de Londres, y ahí los estimados son verdaderamente espeluznantes. De hecho, el estimado alto de muertes en Estados Unidos, y esto dicho por los ingleses, por una institución que no tiene ninguna vela en este entierro, en ese sentido, valga el uso de esa imagen, pero las estimaciones hablan de alrededor de 4.4 millones de muertes de aquí a noviembre de este año en Estados Unidos. Y de hecho, eso siendo muertes de personas precisamente de la tercera edad, que son quienes llevaron al poder al señor Trump. Entonces, olvídense si es 4.4 millones. Si llega a ser uno de los estimados bajos por parte de la CDC, por ejemplo, del Center for Disease Control de los Estados Unidos, y fueran 1 millón de muertes, pues cómo va a estar el ánimo del país y particularmente en este grupo del electorado para llegar a la elección. Es algo que es imposible de medir. Perfecto. Bueno, pues si no hay otras preguntas ya para cerrar, ¿qué recomendaciones podrías darles a nuestros socios de cómo seguir enfrentando pues esta situación de manera inteligente que les permita seguir cuidando sus intereses en cuanto a sus negocios, pero sobre todo pues que también les permita mantener la seguridad y salud de sus empleados? Pues mira, a ver, lo de la salud de los empleados queda claro que ya los lineamientos que han compartido las autoridades, tanto internacionales como nacionales, pues son el punto de partida necesario, y yo no soy ningún experto en el ámbito médico para dar esas recomendaciones. Afortunadamente yo creo que están y son muy sólidas, y ahí me remitiría. Yo creo que desde la perspectiva de la membresía de la AmCham, aquí es muy, 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 muy importante.
cada quien juega un papel en esta crisis. El papel de las empresas transnacionales, particularmente de las americanas, es de comunicarle a sus gobiernos, en el caso del AmCham, a los gobiernos de los al gobierno de los Estados Unidos, que son dos cosas. De entrada, que el comercio es fundamental para enfrentar cualquier crisis y que el comercio no tiene por qué ser castigado. Enfatizar eso no está de más, hay que decirlo una y otra vez que es fundamental para darnos a todos las herramientas para enfrentar estas crisis. Lo segundo, y eso hay que comunicarlo constantemente con nuestros respectivos representantes, tanto en México como en Estados Unidos. Otra cosa que es también importantísima es darle certeza a la población en general. El día de ayer, si no mal recuerdo, el Consejo Coordinador Empresarial, su vertiente de empresas relacionadas con consumo básico, con alimentos, con víveres y demás, fue muy contundente que no tiene por qué haber escasez en estos productos, que si los hay es simplemente por coyunturas en donde la gente se volcó a comprarlos, pero que están resguardadas las cadenas logísticas de distribución en nuestro país, por lo menos en las circunstancias actuales. Yo diría que lo mismo podría recoger el American Chamber of Commerce y sus respectivos miembros para decir: nosotros somos expertos en logística, nosotros somos expertos en lo que hacemos y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para mantener las cadenas de suministro, particularmente en productos que sabemos que el día de hoy la población necesita. Eso sin absolutamente ninguna duda. No den por hecho que sus representantes conocen sus necesidades. El AmCham nació precisamente de una inquietud por parte de empresas estadounidenses en México de tener una sola voz. Ese ímpetu sigue siendo, y lo que es más, se vuelve hasta más importante cada día. No dejen esa voz, no den por sentado que sus representantes y que sus gobernantes, que son dos diferentes, por un lado el legislativo, que es un canal natural para articularse, y por otro lado el ejecutivo, no den por sentado, no den por hecho que estas personas entiendan cuáles son sus necesidades. Y si ustedes necesitan de algo precisamente para enfrentar los desafíos de esta crisis, háganlo saber. Vayan, hablen, platiquen, estén en contacto. Si no saben quién es, hablen con su director corporativo, si es que no es el que está ahorita en la llamada. Ubiquen quiénes son las personas clave para que no vayamos a cometer errores que nos cuesten de entrada dinero definitivamente, pero bien también nos podrían costar vidas. Entonces, ese sería mi mensaje primordial. Yo creo que el tema de México y Estados Unidos no va a salir particularmente lastimado, más allá de lo que está siendo lastimado el mundo entero en sus diferentes vertientes. No tiene por qué serlo, pero no hay que darlo por hecho. Ahora que estamos en nuestras casas, hay que buscar nuestras agendas y hablar con aquellos tomadores de decisión con los que tenemos incidencia y asegurar que no sea peor el remedio que la enfermedad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos este día. Pues a todos los socios que nos están escuchando, como saben, pues nos estamos reuniendo de manera virtual, pues a causa de lo que está pasando ahorita con el coronavirus, pero vamos a seguir teniendo este tipo de webinars en donde, como dice Agustín, pues nos vamos a reunir para poder hablar de estas necesidades que tenemos a través específicamente de nuestros comités, que son los que pues generan este tipo después de documentos que nosotros presentamos pues al gobierno, ¿no? Con nuestras necesidades. Entonces, pues los invito a seguir participando con nosotros. Este webinar se grabó, entonces también lo vamos a estar compartiendo pues con los 3 capítulos y con todos los socios para que lo puedan ver. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Agustín, y pues feliz cumpleaños también nuevamente. Muchas gracias. Que tengan lo mejor ahora en esta cuarentena. Hay que disfrutar a la familia y hay que mirar hacia adentro. Muchas gracias.